Vamos a mirar en Ezequiel 37, versículos 9 al 14, y vamos a ver otro evento donde se menciona un soplo y se menciona un viento también. Y vamos a ver que este soplo, este viento, tiene una representación del Espíritu Santo. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Entonces vemos aquí donde se menciona nuevamente, el profeta es una revelación que él tiene, y en la revelación él ve muchos huesos secos, y Dios le dice que profetice sobre estos huesos, y él comienza a profetizarle, aunque eran huesos secos. Él le comienza a hablar como si fueran personas, y dice la Biblia que un viento sopló en estos huesos, y los huesos comenzaron a unirse, un hueso con el otro, y después de unirse comenzó a salir piel y a salir músculos sobre esos huesos, y se formaron en personas. Y después este aliento nuevamente los llena de vida. Este aliento, este viento, representa el Espíritu Santo, el mismo viento, de la misma manera que habla aquí en Hechos 2. Entonces vemos que es algo sobrenatural, y vemos que este viento recio representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un sentimiento que nosotros tenemos, es alguien real que se siente, es una persona, es Dios. Y a veces nosotros lo confundimos con algo que yo siento y unas lenguas que yo hablo, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. Siga caminando aquí y observando cómo el Espíritu Santo tiene la habilidad de tocar todos nuestros sentidos, de hacerse presente de forma viva, de forma que nosotros lo sentimos, que nos toca, y lo vemos y lo oímos, ¿verdad? En el versículo 3 dice, Hechos 2, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahora ellos podían ver como un fuego encima de cada persona. Sintieron el viento, escucharon el estruendo, y ahora ven el fuego en cada cabeza. Y seguimos mirando cómo el Espíritu Santo se está manifestando de forma visible, de una forma que se puede tocar, que se puede sentir y se puede escuchar. Versículos 4 y 5. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Entonces aquí en el versículo 4 vemos que cuando ese fuego se asienta sobre la cabeza de ellos, ellos comienzan a hablar. Ellos reciben este fuego y comienzan a hablar en unas lenguas diferentes. Dice que hablaban en otras lenguas. Y mientras seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que estas lenguas eran idiomas. Ellos comenzaron a hablar espontáneamente en un idioma que no era su idioma. Todos estos hombres eran galileos, la mayoría. Entonces ellos hablaban arameo. Y se supone que ellos hablaban arameo, que quizás alguno que venía de otro lugar pudiera saber otro lenguaje. Pero aquí nos habla de que hubieron diferentes idiomas. El Espíritu Santo causó que ellos hablaran otro idioma, algo sobrenatural.
y algo coherente. Importante saber que el Espíritu Santo no viene a traer una locura. El Espíritu Santo no viene a traer que todo el mundo corra a la misma vez, todo el mundo grite, todo el mundo se rompe la cabeza y rompe las sillas. Eso no fue lo que se vio aquí. Lo que se vio aquí fue un orden. Lo que se vio aquí fueron unas señales visibles y después se siente este fuego y comienzan ellos a hablar un idioma diferente, que no tenían su capacidad para hablar, o sea que es algo sobrenatural. Y de esta manera el Espíritu Santo se manifiesta y vamos a ver que lo hace por una razón y con un propósito. Porque el Espíritu Santo nuevamente no actúa en caos y sin propósito. El Espíritu Santo es Dios. Y cuando se manifiesta en nosotros es con un propósito y es con sentido, consciente y con un orden. Sí es verdad que nosotros sentimos muchas cosas cuando el Espíritu Santo nos toca, pero hay un propósito. Y tenemos que entender eso porque hay movimientos que lo que tienen es un desorden y todos se lo achacan al Espíritu Santo. Y eso es una falta de respeto porque la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que en Ezequiel que acabamos de leer 37, que el Espíritu Santo sopla para traer vida y sopla para un propósito. Y aquí sopla y entra en las diferentes personas para darle un lenguaje nuevo con un propósito nuevamente. En el número 5 nos dice que moraban en Jerusalén en este tiempo judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Importante que los ciudadanos de Jerusalén eran de muchos lugares. Además de lo que les dije, que como estaban en la fiesta de la cosecha, habían visitantes de todas partes. Número 6 y número 7, vamos a ver qué pasa aquí. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, con el estruendo que trajo el viento, con el estruendo que trajo el Espíritu Santo a propósito, trajo ruido con un propósito. Y con las lenguas que se le atribuyeron a cada uno de esos discípulos, que ahora estaban hablando en un idioma diferente, toda esta conmoción atrae a la ciudad. Y la gente comienza a entrar al aposento para ver qué estaba pasando, porque escucharon el ruido y comenzaron a escuchar los idiomas y ellos entraron por curiosidad. El Espíritu Santo le llamó la atención a la gente, preparó un ambiente. Acuérdense que había mucha gente en el aposento alto, pero se habían ido muchos y quedaban solamente 120. O sea que había espacio para que la gente llegara al lugar y estaba el ambiente preparado. Y ahora que este ambiente está preparado, ahora vemos que la gente se sorprende cuando entra y dicen, pero no son todos estos galileos. Ellos reconocieron que los que estaban allí eran galileos, posiblemente porque los conocían de la comunidad, quizás porque estaban vestidos de una forma que se sabía que eran galileos. Ustedes saben que nosotros tenemos tendencias, diferentes culturas a vestirse diferente. También por las características de la persona. A veces uno mira a una persona y le ve el pelo, le ve la piel, le ve los ojos y dice, ese es de este país, ese es asiático, o ese es jamaiquino, o ese es de... porque se notan en la forma. Entonces, no era un engaño. Los que estaban ahí, ellos sabían, esta gente no son de mi tierra, ellos son galileos. Era indiscutible que los que habían recibido el Espíritu Santo y estaban hablando estas lenguas no eran de los mismos países que los visitantes que llegaron. Entonces ellos están experimentando algo que ellos saben que es sobrenatural. Vamos a leer en Lucas 3:16 un poquito más sobre este fuego que se posó sobre la cabeza de las personas. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias.
Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí vemos otra vez la palabra fuego. El Espíritu Santo también el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Ya vimos en Ezequiel que el viento es símbolo del Espíritu Santo y el fuego es símbolo del Espíritu Santo. O sea que no hay ninguna duda que es una manifestación del Espíritu Santo en las lenguas que ellos están hablando. Vamos a continuar y vamos a ver en el versículo 8, en el 9, en el 10 y en el 11, todos los idiomas que se hablaron en este momento, de todos los pueblos que venían esos visitantes. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Aquí se mencionan 15 países diferentes. 15 países diferentes. Estamos hablando de que, como dijo Omar, medos, partos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia. Asia, imagínense, habían personas desde tendencias quizás japonesas, que estaban en ese lugar. O sea, yo soy de Asia, ¿qué es esto? Que esta gente habla mi propio idioma. Frigia, Panfilia, Egipto, África. Desde África habían personas que eran judíos, tenían raíces judías, pero que se habían mudado hasta todos esos lugares. Decían, pero esta gente está hablando mi idioma y yo vengo desde África. Cirene, Roma, cretenses, árabes. Imagínense todos los lenguajes que se estaban escuchando en ese lugar. No era que era hebreo, arameo. Estamos hablando de lugares bien lejos de lo que es Jerusalén. Que esto no era una casualidad, que esto no fue una palabra, que por casualidad esa palabra quiere decir algo en mi país. Y vemos que era una conversación completa que estaban teniendo estas personas. Ellos estaban diciendo una historia completa. Y lo más hermoso es que nos dice en el versículo 12 que estaban atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y en el 11 dice que lo que estaban diciendo eran las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban en esos idiomas predicándole a los que estaban escuchando. Predicándole de lo que Dios había hecho, de lo que Jesús había hecho. Importantísimo ver esto, porque vemos el propósito del Espíritu Santo primordial es ayudarnos a nosotros a alcanzar las almas, ayudarnos a atraer a la gente a la iglesia, mostrar el poder de Dios para que la gente llegue, obrar en su corazón, pero también convencerlos y llevarle un mensaje poderoso. Nuevamente, esto no va acorde a un desorden en un lugar donde todo el mundo está corriendo, todo el mundo está tumbando todo el mundo está hablando y nadie entiende lo que se está diciendo. Eso es caos. Dios no es caos. Dios es orden. Y en medio del caos, Él trae orden. Y a veces en nuestras vidas nosotros pensamos que es un caos lo que está ocurriendo en mi casa. ¿Cómo Dios está obrando? Dios está obrando. Y en medio de todo eso que yo no entiendo, después cuando pasa el tiempo uno se da cuenta, era que Dios estaba haciendo esto, era que Dios estaba haciendo aquello. O sea, podemos percibir que hay un caos, pero Dios tiene un orden. Nuevamente, el Espíritu Santo no está para hacer un desorden en la iglesia, que nadie entienda nada. Y vamos a hablar un poquito más sobre la obra del Espíritu Santo. Y en Corintios, en 1 Corintios
13:1 nos habla de la obra del Espíritu Santo. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿Cuál nuevamente es el propósito del Espíritu Santo? El propósito del Espíritu Santo es llevar un mensaje claro de salvación. Un mensaje claro de salvación. Aquí dice el apóstol Pablo que aunque hablemos lenguas angelicales, si no tenemos amor no nos sirve de nada. Hay personas que utilizan este versículo que menciona lenguas angelicales, que lo menciona, pero en realidad el capítulo completo no está hablando de lenguas, está hablando del amor. Lo sacan de contexto y dicen que lo que se está escuchando en la iglesia son lenguas angelicales. Las lenguas angelicales se mencionan aquí y en realidad no son una doctrina que se menciona en la Biblia completa. Son uno de esos misterios que tenemos en la palabra y son mencionados en la palabra, ¿verdad? No podemos asegurar que un desorden que pasa en una iglesia son lenguas angelicales. Las lenguas angelicales es el idioma que hablan los ángeles. ¿Dios nos los puede dar a nosotros? Claro que sí, nos puede dar esas lenguas para nosotros comunicarnos con Él. Perfecto. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver que el apóstol Pablo le da una reflexión a la iglesia de Corintios y les dice que cuando ellos hablen en lenguas debe de haber un orden y que las lenguas que ellos hablen, si son lenguas entre ellos y Dios, si es un idioma que mi espíritu está hablando con Dios, yo debo de hacerlo en privado, porque cuando yo no lo hago en privado, la gente no entiende. Y nuevamente, el propósito del evangelio no es traer caos, ni del Espíritu Santo traer caos, ni confusión. El propósito es que haya un mensaje. Y el mensaje, si es entre yo y Dios, debe de ser privado. Y si voy a hablarle a la congregación y voy a hablar en lenguas, debe de haber una persona que interprete lo que yo estoy diciendo. Primera de Corintios 12:10 nos habla de esto. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Estos son dones que la iglesia recibe. Uno de ellos es hablar lenguas y el otro es interpretar las lenguas. O hay un don que es discernir. Hay personas que leen la palabra y ven cosas preciosas en la palabra y ellos le explican y uno dice, wow, yo no lo entendí así. Qué lindo, ahora lo entiendo, porque Dios le dio la habilidad a esa persona de poder entender lo que usted no entiende. Y cuando usted tiene ese don, usted tiene la responsabilidad de estudiar la palabra a profundidad y de enseñarla, porque es un don que otros se pueden beneficiar y ellos no lo tienen, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos dice el apóstol Pablo, nos habla de la importancia de poder tener una persona que interprete esas lenguas. Si no, más adelante en ese mismo capítulo 12, el apóstol Pablo dice que si no hay quien interprete las lenguas, la persona que está hablando las lenguas debe de callar. Nosotros tenemos control de las lenguas. Tenemos control de cuándo hablarlas y cuándo no. Y nuevamente la obra del Espíritu Santo es que haya un propósito con esas lenguas, que la iglesia reciba una exhortación, que reciba un mensaje o que la persona reciba un mensaje o que quizás si yo tengo una situación y no puedo explicarla, que el Espíritu Santo pueda hablar con Dios sobre mi situación y ya eso es algo mucho más personal. Nuevamente, el hecho de que nosotros tengamos raíces pentecostales no quiere decir que tenemos que estar haciendo locuras. Ese no es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si usted quiere seguir leyendo sobre la obra del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que hay un orden. Es importante que nosotros nos evaluemos constantemente. Que nosotros digamos, estamos haciendo esto en la iglesia, pero vamos a ver en la Biblia dónde está. Si esta es una práctica bíblica. Porque si no, la iglesia se distorsiona.
Y comenzamos a hacer eso de que nos quitamos los zapatos y todo el mundo comienza a correr y a reírse, a tirarse al piso. Y uno dice, pero vean que esa locura, ¿dónde está? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Y venga que le vamos a dar una flor, y venga que le vamos a dar de la Tierra Santa un poquito de arena. Y me dice, pero venga que ¿de dónde sacaron eso? Entonces la iglesia, el evangelio se va distorsionando. Y cuando venimos a ver son personas que desafortunadamente están practicando cosas que no son bíblicas y atrayendo a la gente. Y la gente vuelta loca porque quieren la arena de la tierra prometida, que no es gratis porque no se la van a dar gratis tampoco. Usted tiene que dar una ofrenda para que se la entregue. O sea, son cosas que dan vergüenza, que dan pena, que no deben de ocurrir, porque en el nombre de Dios no se debe hacer nada de eso, sinceramente. Venda hielo, venda lo que usted quiera vender, pero por favor no use el nombre de Dios para eso, porque es una falta de respeto. Y por eso vemos tantas desgracias desafortunadamente. Bueno, vamos a continuar en el versículo. Quiero ir para atrás al versículo 6 porque hubo algo que no les mencioné que es de mucha importancia y nos dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Interesante, les quería mencionar que la gente que llegaron al lugar cuando comenzaron a escuchar las lenguas, lo primero que sintieron fue confusión. Era la obra del Espíritu Santo, pero esto fue el primer sentimiento que ellos experimentaron. Y a veces ocurre eso, que estamos llevando el mensaje y la persona que nos está escuchando quizás siente miedo, quizás siente confusión, quizás muchas cosas. Sin embargo, tenemos que tener la paz de que el Espíritu Santo va a obrar. Hay cosas que yo tengo que hacer, que son mi trabajo, como por ejemplo decir el mensaje, compartir el mensaje es mi función como creyente, como discípulo, pero la obra de que la persona comprenda, que la persona lo reciba, eso es el Espíritu Santo, que va a hacer esa obra, ¿verdad? Así que no tenga miedo de decir lo que tenga que decir, de compartir el mensaje con cada oportunidad que tenga. Hay unos que van a escuchar y hay unos que no, como le hemos hablado antes. Aquí nos habla también de que se juntó la multitud, en el versículo 6, la gente que se juntaron se les llama nuevamente multitud. Tenemos 2 semanas hablando de la multitud. Los que recibieron el Espíritu Santo son los discípulos y los que vinieron a escuchar son la multitud, nuevamente, la mayoría. Esa multitud, habían unos confundidos, hubieron unos que sí recibieron el mensaje, porque quedaron totalmente atónitos y maravillados. Y cuando oyeron que se hablaba de las maravillas de Dios, recibieron la palabra. Y dijeron, este mensaje es para mí. Dios me está hablando a mí. Los recibieron y aceptaron a Cristo. De ahí comenzó la iglesia. De ahí la gente comenzaron a congregarse, los discípulos darle seguimiento y de ahí comenzó la iglesia. De ese evento donde el Espíritu Santo se comienza a mover y comienza a llenar a la gente. Pero importante que nosotros veamos, el Espíritu Santo no llenó a todo el que entró. El Espíritu Santo no llenó a todo el que entró. El Espíritu Santo llenó a los que estaban esperándolo y los que estaban preparados. El Espíritu Santo no mora en gente pecadora. No mora en gente pecadora. Si usted está en desobediencia, en rebeldía, en conflicto, en pecado, en desobediencia, el Espíritu Santo no mora en usted. No mora en usted. Y a veces cuando tenemos el Espíritu Santo, si decidimos vivir en pecado y decidimos insistir en el pecado, el Espíritu Santo se contrista, se pone triste. Se pone triste porque es una persona y se ofende. Se ofende cuando yo digo que soy cristiana y tengo el Espíritu Santo y comienzo a pecar. Y comienzo a hacerle infiel a mi esposo, a hablar mal de fulano, de aquel. El Espíritu Santo que está dentro de mí se contrista. Porque dice, ¿cómo tú amas a Dios y estás haciendo todo esto? Él se ofende.
Y si yo, en vez de pedirle perdón, sigo haciendo pecado, me sigo escondiendo para hacer mi poca vergüenza, porque nadie me está mirando. El Espíritu Santo se ofende tanto que hace así y se va. Y después yo me siento vacía, perdida, me siento que no tengo la salvación. Y es porque el Espíritu Santo que estaba dentro de mí se fue. El Espíritu Santo no va a aguantar la poca vergüenza de nosotros. El Espíritu Santo no va a seguir dentro de mí y yo haciendo y pecando a todo lo que da. El Espíritu Santo me va a dejar. Y peor, sin el Espíritu Santo yo pierdo mi salvación. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos sella. Es el sello que dice que soy salvo. Soy salvo. Soy salvo porque tengo ese sello del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando se aleja? Entonces nosotros podemos venir a la iglesia y disimular que somos evangélicos y adorar a Dios y levantar las manos y todo el mundo cree que yo soy cristiano. Yo puedo hacer ese show, pero Dios sí sabe de verdad si yo soy una pecadora y yo estoy viviendo una doble vida. Y que lo sepa el pastor, que no lo sepan los líderes, eso no es importante. Lo importante es que cuando Cristo venga, por eso la palabra dice que van a haber sorpresas. Porque van a haber personas que juran que son cristianos y cuando el Espíritu Santo, como los ha dejado, cuando Cristo venga a recoger su iglesia y venga a recoger a todos esos sellados y tú estabas sellado pero perdiste el sello, bueno, te quedaste ahí mismito. Levante su iglesia y se van a quedar un montón de gente que se dan en el pecho y dicen que son evangélicos. Esto no es un juego. Su vida tiene que estar limpia. Y sí, somos personas pecadoras que hemos sido redimidos y que todos los días tenemos que pedir perdón, pero no debemos de estar en un constante pecado, sabiendo lo que es el pecado, insistiendo en ese pecado. Usted sabe que las drogas, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted sabe que no tiene que usar drogas. Deje de usar marihuana, arrepiéntase y suelte eso. Suéltelo. Deje de usar cocaína, arrepiéntase y suelte eso. Deje de estar tomando por ahí y deje de estar yendo a toda la discoteca y teniendo un pie aquí, un pie allá. Deje eso. Deje eso. Que nosotros estamos aquí para enseñarle y usted toma su decisión. Pero cuando Cristo venga, su salvación es importante. Por eso la palabra dice que hay que cuidarla con temor y temblor. Hay que tomar en serio la salvación. Usted engañará a su esposa, pero usted a Dios no lo va a engañar. Usted engañará a su esposo, pero a Dios usted no lo va a engañar. Usted engañará a sus pastores diciendo que somos novios y que no está pasando nada. Y usted se va por ahí, se junta en un motel y hace lo que le da la gana. Y está fornicando. Usted está engañando, pero a Dios no lo está engañando. Y las consecuencias del pecado son reales. Entonces es importante tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da el poder para poder testificar las grandezas de Dios y que la gente sea atraída y que la gente sea transformada, porque el Espíritu Santo convence de arrepentimiento. Pero también es importante tener el Espíritu Santo porque es el imán que cuando Cristo venga va a llevarme a Él y me va a pegar y me va a llevar para arriba. Si usted no tiene el imán, se quedó. Se quedó. Entonces no pierda el Espíritu Santo. Y todos los días son buenos para arrepentirse. Este es el mejor momento para pedir perdón. Y usted no tiene que confesarse porque esto no es la iglesia católica. Conmigo, confiésese con Cristo que Él está escuchándole, le perdona y viva diferente. Porque si usted se cree que peco hoy, pido perdón y mañana hago el mismo pecado, ese relajito tampoco es ser cristiano. La gracia no convierta la gracia en una desgracia. No convertamos la gracia en una desgracia, vamos a tener en serio nuestra salvación. Vamos a ir al los versículos 12 y 13 nuevamente y vamos a ver la reacción de unas cuantas personas en esta multitud. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Nuevamente, les había hablado antes de la multitud. La multitud llegó al aposento alto, muchos aceptaron el mensaje, porque escucharon, wow, ese está hablando en egipcio. Pero ven acá, si ese es Galileo,
Y yo vengo de Egipto y como yo escucho que está hablando egipcio, wow, me está predicando el evangelio, me está diciendo de las maravillas que Dios hizo, que cómo Jesús sanó a los enfermos. Yo decido aceptar a Cristo, creer. Y me sigo asociando con esos discípulos y sigo buscando más de Dios. Eventualmente el Espíritu Santo me va también a bautizar a mí, ¿verdad? Pero aquí hubo una multitud que no hizo eso. Aquí hubieron personas en la multitud que tomaron otra decisión. Todos preguntaron qué quiere decir esto. Unos recibieron el mensaje, pero en el 13 nos dice que hubieron otros que burlándose decían, están llenos de mosto. Y mosto era alcohol. O sea que hubo un grupo de personas que escucharon el mensaje en su propio idioma y dijeron, no, hombre, no, estos son unos alcohólicos. Porque no querían aceptar el mensaje. Es importante que usted sepa que usted va a hablarle a la gente de Cristo y va a haber un grupo que le va a ridiculizar. A veces mi mamá a todo el mundo le dice, ay, escuchen el mensaje, mira que el pastor predicó el domingo. Ella llama a todo el mundo y le dice, oigan el mensaje, pongan el video, en Facebook está. Ella a todo el mundo le dice que escuche el mensaje. Hay personas que no están por escuchar nada. Hay personas que lo que dicen es, sí, yo lo oí. Le dicen, sí, yo lo oí. Y como yo soy, le pregunto, ¿y de qué era el mensaje? ¿Y cuál fue el versículo? ¿Y qué dijeron? Entonces, comienzan a inventarse cosas en el aire, porque lo que tienen es una burla. Hasta que Cristo venga y se queden y digan, wow, de verdad que el mensaje era importante. ¿Verdad? Hasta que sea demasiado tarde. Porque la gente ahora no tiene tiempo para Dios. Ellos están muy ocupados. Pero cuando llegue el virus ese, el coronavirus, y nos mate a todos, vamos a ver qué va a pasar. Nadie tiene tiempo de ir a la iglesia. De todo hay tiempo. Pero de buscar de Dios no hay tiempo, de leer la Biblia no hay tiempo, de orar no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo. Pero Dios tiene tiempo para nosotros y nos da todos los días un día más y una oportunidad más. Y yo no tengo tiempo para Él. Qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable. Continuemos haciendo nuestra función. Asegurándonos de tener ese poder del Espíritu Santo. Sepamos que el mensaje que estamos dando, algunos lo van a escuchar, algunos no lo van a escuchar, no lo van a recibir. Y el Espíritu Santo es Dios y no lo recibieron. Y fue directamente el Espíritu Santo hablándole y predicándole a la gente y no lo recibieron. Como les dije hace unas cuantas semanas, el mismo Jesús, su mensaje, Judas no lo recibió y no cambió. Entonces no se ofenda porque cuando usted predica hayan personas que no reciban el mensaje. Su función es dar la palabra. Y la persona toma la decisión. Yo sé que hay personas aquí que invitan a sus compañeros de trabajo constantemente a la iglesia. Y que ellos dicen, ay, yo vuelvo, si yo voy. En estos días nosotros estábamos en el correo y nos encontramos a una muchacha y el pastor le decía, ve a la iglesia. Y sí, no, ¿tú te acuerdas? Hace 10 años yo te visité, yo te prometí, yo fui. Ya, hace 10 años, ella prometió y fue, y ya, ahí terminó todo. Qué pena, ¿verdad? Entendamos que la tarea del Espíritu Santo es darnos el poder para poder nosotros predicar el Evangelio, pero que el Espíritu Santo nuevamente es el que hace lo sobrenatural. Nosotros hacemos nuestra parte y Él hace lo sobrenatural. Y es de suma importancia que nosotros tengamos el Espíritu Santo en la iglesia. Porque Él es el único que convence de arrepentimiento. Y nuevamente de esa multitud no todos aceptaron a Cristo. Hubo un grupo que se fue burlándose. Hay un grupo que se va burlándose, que no acepta la palabra. Pero nosotros continuemos haciendo nuestra función. Y no nos olvidemos de la importancia como iglesia de buscar estar llenos del Espíritu Santo. Si usted es nuevo convertido y no tiene el Espíritu Santo, busque el Espíritu Santo. Ore, ayune, busque el poder del Espíritu Santo, porque es esencial para nosotros, para poder funcionar como creyentes. Amén. Así que la semana próxima vamos a hablar de Cristo, el centro del mensaje misionero. Y vamos a pedir al pastor
que pase por aquí y nos dé esa oración de despedida. Nuevamente, las personas que nos están viendo, si usted no tiene un lugar donde adorar a Dios, si no tiene una familia espiritual donde usted pueda llegar, orar unidos, compartir todas las cosas, buscar la presencia de Dios, recibir el mensaje, estamos aquí a su disposición. Le queremos bendecir. Si está por aquí de visita en Orlando, visítenos y adoremos al Señor juntos. Esta puede ser su casa, esta puede ser su iglesia, las puertas están abiertas. Amén. Gracias por sintonizar esta programación. Espero que haya sido de bendición para ti y todos aquellos que te rodean. Amigo, si no has confesado a Jesucristo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te confieso en esta hora como mi Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste. Por eso te pido que me inscriba mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración en este día, busca una iglesia cercana donde puedas congregarte. De igual forma, te invito a estar con nosotros 5721 Dahlia Drive, 5721 Dahlia Drive, aquí en Orlando, Florida. Así que recibe muchas bendiciones.